Bien, hoy día vamos a presentar el tema de vertedero lateral a cargo de los integrantes Leiter, Giancarlo, José Carlos, Diego y Richard. Bien, un vertedero lateral. ¿Qué es un vertedero lateral? Un vertedero lateral es una sección a la cual se corta un pedazo del tramo del canal para poder evacuar el flujo de agua a través de esa sección cortada, como se observa en la gráfica. Un vertedero lateral es un dispositivo que permite el paso de agua por encima de una cresta orientada en sentido paralelo a la sección principal de la corriente. Quiere decir que va a venir en el mismo sentido que viene el agua, es donde se hace el corte perpendicular, ya sea en el talud del canal, ya sea rectangular o sea en el talud de forma trapezial. Mientras mayor sea el gradiente hidráulico y la longitud de cresta, mayor será la descarga a través del vertedero. Por otra parte, mientras mayor sea la velocidad original de la corriente, o sea paralela a la cresta, menor será la descarga. Entonces, a mayor velocidad va a haber menor descarga. ¿Por qué sucede esto? Porque el agua pasa a mayor velocidad. Es que acá ya estamos más adelantados. Bien. En 1915, Shackelford estudió experimentalmente el vertedero lateral. De Marty realizó la primera integración directa con la hipótesis que los vertederos no son largos y que la pendiente inicial es igual a la pendiente final, considerando un canal rectangular, donde obtuvo las siguientes fórmulas. La derivada de y con respecto a x de un caudal con respecto a y multiplicado por y menos la derivada de q entre la derivada de x, todo eso dividido entre la gravedad por el b al cuadrado por y al cubo menos q al cuadrado. Bueno, este q es mayúsculo, no es un cubo unitario. Q es igual a b por y por la raíz cuadrada de 2g de e menos y. Por último, plantea que la longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de b entre c, todo eso multiplicado por un valor de phi que multiplica a YL entre E, que es la energía, y a un Y inicial entre un valor de C. Diversos autores han intentado determinar la relación entre el gasto vertido y la longitud del diseño, donde muchos concuerdan que el caudal vertido vendría a ser a un factor C multiplicado por L por H a la 3 medios, donde C es un coeficiente de descarga, L la longitud del vertedero y H la carga y la cresta. Esta con diferentes interpretaciones según cada autor, como se explica más adelante. Entonces, a partir de esta ecuación es donde se ha originado el resto de ecuaciones, donde algunos toman diferentes valores para C, y como por ejemplo Agashewa en 1915 determinó experimentalmente que si H se considera como la carga H sub 0, en la sección inicial el coeficiente de descarga se obtiene en la siguiente ecuación, es decir, un valor de C, donde C sub 0 menos 0.38 de L entre D, todo eso elevado a un sexto, más 1 más 0.18 L entre la base, todo eso entre 2 más 1, entre 1 más 1.185 L entre B, todo eso sumado más 1.28 entre Y1 y Y sub 0 menos 1.25, todo eso elevado al cuadrado. Y decir que aquí se obtuvo una nueva ecuación para determinar el valor de C.
C sub 0 vendría a ser un coeficiente de descarga para un vertedero recto con flujo normal a la cresta de la misma longitud que el real. Luego, Smith determinó experimentalmente en canales rectangulares que S sub 0 es semejante a SF, con excepción del caso límite donde Q sub 0 es igual a 0, que alfa L es un poco mayor que alfa sub 0. Al principio es suficientemente apropiado considerar que alfa 0 es igual a alfa L. Por tanto, se obtiene que y sub 0 va a ser igual a YL menos alfa de la diferencia de las velocidades entre 2G. O bien la velocidad sub 0 cuando el caudal sub 0 de B por Y y el EL, que es la pérdida de la energía, va a ser igual a YL más alfa velocidad por L sobre 2G, L cuadrado sobre 2G. Resulta esta ecuación 11, donde y sub 0 elevado al cubo menos la pérdida de energía multiplicado por y al cuadrado más un alfa sub a o alfa sub 0 por q elevado al cuadrado sobre 2g b al cuadrado. Entonces es igual a 0. A partir de esta ecuación, igualándolo a 0. En la ecuación 11 permite calcular y sub 0, conocidos el gasto inicial, la energía específica, EL al final del vertedor y el ancho del canal, y aquí se determina que H sub 0 es igual a Q a Y sub 0 menos W, también HM es igual a H. En la ecuación 11 se necesita el valor de alfa para iniciar los cálculos. Smith propone un valor inicial de alfa 1.1 que debe corregirse mediante el coeficiente n, de manera que alfa va a ser multiplicado por el coeficiente n del alfa inicial, depende de la relación de HM entre HM más W, como se indica en el nomograma. Es decir, este HM, ingresamos con este HM, corremos hacia allá, dependiendo de que el Q local sea igual a 0 o si es mayor a 0. Supongamos que 0.15, entramos y baja y da 0.8. El método de cálculo antes indicado vale hasta el número de Froude menores o iguales a 0.75 si el número de Froude es mayor a 0.75, quiere decir que va a haber un cambio de régimen. Entonces, al producirse un cambio de régimen, ya pasamos al cambio a un régimen supercrítico. El régimen al principio del vertedor y un salto hidráulico a lo largo del mismo. Entonces, el comportamiento en este caso es muy complicado, pero se puede decir que la eficiencia del vertido como función de la carga disminuye considerablemente y el gasto vertido aumenta poco con la longitud. Bien, aquí tenemos diferentes tipos de esquemas de acuerdo al flujo que se presente. Vamos a tener diferentes tipos de vertederos. En el primero, cuando el Y1 es igual al Y crítico, se presenta que tendrá una altura y conforme atraviesa a través del vertedero va a ir disminuyendo su volumen o cantidad de agua, es decir, un poco se va hacia afuera y un poco atraviesa, y al final tenemos un Y2 de esta forma. Luego, en el segundo caso, Y1 es mayor que Y crítico. Aquí se produce un flujo donde comienza a ascender el agua y tenemos un Y normal diferente o diferente al inicial. En la tercera tendremos cuando un Y1 es igual al Y crítico, bueno, se presenta este gráfico. Y en el cuarto tenemos un Y1 menor al Y crítico, donde inicialmente era grande y comienza a descender y al final se eleva produciéndose un Y2
y aquí tendríamos un H1 y un H sub 0, o podemos llamarle H1 al primero y H2 al segundo. En este tipo de flujo tendríamos que el Y1 es igual al Y crítico. Cuando se produce esta fórmula, disminuye y se produce un pequeño salto, y luego tendríamos un Y2. Un vertedero lateral son estructuras especiales para drenaje, permiten evacuar excedentes de caudal, consisten en escotaduras que se hacen en la pared o talud del canal. Acá tenemos que analizar dos tipos de estados, el estado subcrítico y el estado supercrítico. En el estado subcrítico tenemos que el caudal es igual a 2/5 de 1 menos el caudal elevado a la 5, el K elevado a la 5 medios entre 1 menos K, y vuelta aquí tenemos la fórmula de CL por H a la 3 medios. Esta es la fórmula que se descubrió, que varios autores proponen a esta fórmula de CLH a la 3 medios. Pero aquí hemos introducido un valor de K. K vendría a ser la diferencia entre H1 y H2 que se introduce a esta fórmula, y luego obtenemos la fórmula general que conocemos. C vendría a ser el coeficiente del vertedero, L la longitud del vertedero. Ahora, si queremos encontrar el caudal total, vendría a ser el caudal vertido más el caudal de descarga. Quiere decir que ingresa un caudal inicial, luego se vierte por este vertedero, se vierte en este rectángulo, vendría a ser el vertedero, se vierte hacia un costado, tenemos el caudal vertido y nos quedaría el caudal de descarga. El caudal de descarga sería menor al caudal inicial. Tendríamos un H1 y un H2. En este estado subcrítico el H1 es menor que el H2. Ese vendría a ser la altura desde el fondo del canal hasta el orificio del vertedero. Y bueno, también tendríamos los valores de Y1 y Y2 del flujo. Entonces aquí se produce una curva, disminuye el agua y luego aumenta. Bueno, a continuación tenemos el estado supercrítico, donde acá tendríamos la abertura del vertedero, pero aquí ocurre todo lo contrario. El H1 va a ser mayor que el H2, se produce esta curva, aumenta y luego comienza a disminuir hasta eliminar el caudal. Bueno, entonces entendimos el caudal inicial y el caudal de descarga. Ahora, ¿cómo calculamos el caudal de salida, el caudal del vertedero? El caudal que sale por el orificio, por este orificio, vendría a ser 2/5 de 1 menos K a la 5 medios entre 1 menos K por la fórmula CLH1 entre K. Aquí varía un poco. Aquí H ya no vendría a ser a la 3 medios, sino vendría a ser H1 entre K. La carga de la velocidad se determina por alfa. También tenemos esta fórmula, alfa velocidad al cuadrado sobre 2G, que viene de la ecuación de la energía, ¿no? Entonces obtendríamos un valor de H sub 0 igual a alfa prima por Y menos W más alfa por la velocidad al cuadrado sobre 2G, donde alfa es un coeficiente de corrección a la carga de presión. Por otra parte, Heikers determinó experimentalmente que la carga de la cresta al inicio del vertedor vale H sub 0 igual a 0.5 del H inicial, y al final H sub 0 vendría a ser a H sub 0 entre 2K, y que alfa prima vendría a ser igual a 1. También se encontró que para el extremo aguas abajo del vertedero alfa 1.4 y alfa prima 0.95. Entonces estos valores los podemos utilizar para trabajar y reemplazar y obtener el H sub 0. Bueno, aquí tenemos la secuencia metodológica. 1. Determinamos el estado de flujo en el canal del vertedero. 2. Definimos
el caudal de descarga a través del vertedero lateral, a través de la fórmula que teníamos acá, ¿no? El caudal que sale a través del vertedero. Seleccionamos la formulación apropiada para el cálculo, es decir, la fórmula que vamos a utilizar. Seleccionamos la fórmula apropiada para el cálculo, escogemos la longitud de un vertedero arbitrario, determinamos el tipo de control de la estructura y determinamos los calados que se forman al interior del vertedero. Sobre las bases de una posición supuesta de la cresta del vertedero respecto al fondo, con la fórmula de estimar una posición calculada. Este proceso se aproxima, como decíamos, con la fórmula del Y, se realizan aproximaciones sucesivas y se continúa hasta que las dos posiciones alcancen un valor similar. Bien. Bien, ahora a continuación tenemos un problema que ha sido resuelto mediante el programa de H-canales. En un canal de 2 metros de ancho de solera y un talud Z de igual y una rugosidad de 0.15 y una pendiente de 1%, aquí tenemos los datos, los vamos introduciendo: rugosidad 0.15, pendiente de 1%. Se ha construido un vertedero lateral de 6 metros de longitud. Dice que 6 metros de longitud tiene el canal, el vertedero lateral, perdón. Aquí tenemos el ancho del orificio del vertedero, 6 metros. Y bueno, también tendremos el valor de H, el valor de A, el valor de Y. H vendría a ser la altura del agua. Bueno, aquí se presenta un tipo de flujo que va en caída de más a menos. La altura del agua con la que se escurre, aquí está la altura que les estaba hablando, de 0.85, de modo que el umbral del vertedero está a 0.85 del fondo del canal. Quiere decir que A vendría a ser A vendría a ser 0.85. Y que el umbral del vertedero está a 0.85 y el caudal y H vendría a ser 0.85. A y H son 0.85 los dos. Bueno, continuamos. Del fondo del canal se puede tolerar hasta el 23% del tirante del nivel ordinario, de manera que la profundidad después del vertedero puede llegar a ser 1.05. Se desea saber cuánta agua evacúa el vertedero cuando se produce esta altura máxima de 1.05. A ver, aquí hubo un pequeño error. Decía que A es 0.85 y que la máxima le dice que es de 1.05. Entonces empezamos de acá hacia acá. Entonces, y para obtener el valor de la máxima vendría a ser 1.05, Y vendría a ser 1.05. Entonces ponemos Y inicial 1.05. La pendiente, datos que nos daba 0.01, 1% de la pendiente, N 0.15, B igual a 2, Z igual a 1. Acá está en un gráfico 0.85 desde el fondo, lo que les decía, y el Y inicial de 1.05. Bien, ok. Entonces, colocamos esos datos. Un Y inicial 1.05, ancho de solera 2 metros, como nos indicaba acá, 2 metros, el ancho de solera, talud 1, rugosidad 0.15, pendiente 0.01, umbral del vertedero A, aquí dice A 0.85, entonces este A vendría a ser 0.85. Delta L vendría a ser 6 metros, consideramos la longitud del vertedero. Número de tramos, consideramos 5 tramos. Y H canales que obtienen los valores de Y, del caudal, de H, de Y menos A, los va iterando a través de la fórmula de H sub 0
utilizando el valor de Y. Entonces, de acuerdo a Y, va a obtener el valor de H. Digamos H por la pendiente, 2GH, bueno, el valor de M delta, el Q delta, el T, el caudal, el área, el caudal dividido entre 2T, área, bueno, son datos, estos datos, y al final me da un L acumulado. Bien, continuamos. Problema número 2. En un depósito profundo se tienen las paredes verticales, la sección transversal es de 30 por 50. 30 por 50 vendría a ser mi sección. En una de las paredes se ha instalado un vertedero rectangular de 50 metros de longitud, 0.50 metros de longitud. La cresta del vertedero es aguda y se encuentra en la cota de 122.30 metros. Considerar que el coeficiente de descarga es constante e igual a 0.6. Calcular A en el tiempo necesario para que el nivel de la superficie libre descienda de la cota de 122,5 metros a la cota de 122.35 metros. B. Calcular el gasto instantáneo al principio y al final del intervalo. C. Calcular el caudal medio durante el intervalo. A. Aplicamos la ecuación de T para determinar el tiempo. 2 por A entre 2 tercios de C raíz de 2G por L por la diferencia de 1 entre la raíz de H2 menos 1 entre H1. Entonces, de esta fórmula se obtiene el tiempo. Reemplazamos, sería 2 por 1500, que es 0.50 por 3, 1500, ¿no? Es el área. 2 tercios del valor de C, 0.6, raíz de 2G, G 9.81, y H2 y H1, bueno, H2 es 0.05 y H1 0.20. Al final, el valor de T vendría a ser 7576 segundos. Aplicamos, nos piden hallar la ecuación de descarga en el vertedero considerando que B inicial es igual a 0, sin contracción, es decir, y sin contracción, aplicamos esta fórmula acá, 2 tercios de C de la raíz de 2G, LH tercio, igual a 0.0885 de H a la 3 media. Esta es la fórmula que comúnmente se trabaja para hallar el caudal. La condición inicial de H es 0.20, el caudal me da de 0.007, y para el caudal de 0.05 igual 0.009 litros por segundo. Bien. El volumen total descargado es H por A1 menos H2, 30 por 50 es el área por 0.15, que era la diferencia de los valores de H, 225 metros cúbicos. ¿No? El caudal medio es el volumen entre el tiempo. Vendríamos a tener 225 metros cúbicos entre el tiempo, que a 7000 segundos da 0.0297 metros cúbicos por segundo. En general, un vertedero suele tener una de las dos finalidades siguientes: una que sirve para medir caudales y la otra permitir el paso del líquido o rebozo del líquido contenido en un reservorio. Es decir, si se excede el volumen total, si hay un exceso, se permite el rebozo a través de este vertedero. En realidad, en un vertedero siempre están presentes ambas funciones. En las obras de ingeniería hidráulica, por ejemplo, en una presa se construyen vertederos que cumplen la función de aliviadero, sin embargo son a la vez estructuras aforadoras, es decir, que se pueden medir caudales. La solución de Martin permite calcular la abscisa desde el borde del vertedero
en función de la energía específica a la entrada del vertedero E, la altura de la barrera W, la profundidad del agua, el coeficiente de descarga del vertedero y el ancho del canal B. Por consiguiente, es posible construir la curva de superficie de agua dándose valores de A, valores de Y, obteniendo los correspondientes de X, pero es necesario relacionar este caudal, por lo que la solución de este tipo de problemas, de acuerdo con De Marchi y Domínguez, consiste en resolver la ecuación gráficamente por aproximaciones sucesivas, es decir, aplicamos L igual a raíz de 2G y aproximamos con los valores de Y, nos vamos dando valores hasta obtener mi valor del vertedero. La determinación de los rangos de estudio en cada situación permite conocer en una manera más natural el comportamiento de las variables del vertedero y del canal principal. Muchas gracias.